Vale, perfecto. Ya estamos en línea y lo primero de todo, daros las gracias yo a vosotros por acordaros de mí. Aquí una persona que está en España, lo último que se le puede ocurrir es que vengan desde México a llamarlo. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo pues a Flor porque se puso a buscar por redes a ver quién era el que les enseñaba un poquito de nutrición. Para mí es un placer grandísimo estar con vosotros y voy a hablaros un poco de lo que estáis estudiando y luego me voy a meter de pleno en el tema de la clase, en el tema del seminario de hoy sobre nutrición y control epigenético. Lo primero de todos, daros la enhorabuena por haberos lanzado a la nutrición. Posiblemente no seáis conscientes de lo que estáis estudiando actualmente, pero ya os digo que en cuestión de muy poco espacio de tiempo, y hablo virtualmente a lo mejor entre 5 y 7 años, la nutrición va a ser una de las situaciones necesarias para la salud de la humanidad. Hemos olvidado un poco que somos lo que comemos y que desde la época de la primera medicina, Hipócrates ya nos dijo y nos avisó que la frase de somos lo que comemos, lo dijo este señor hace más de 2500 años. Así que, por lo primero, daros la enhorabuena por estar estudiando. Para la gente que luego va a ver el vídeo, estamos haciendo este seminario para México, para la Universidad La Salle, y por unos alumnos que me llamaron para que les enseñara un poquito, les diera una clasecita de estas gratis, de estas que yo doy de vez en cuando, para animaros a todos a que continuéis. Tener en cuenta que se puedan producir, los voy a quitar. Eso es lo que tienen las cosas del directo, ¿verdad? Bueno, entonces, como estaba diciendo, tenéis la posibilidad de estudiar una de las profesiones más interesantes, bonitas y con mayor futuro que existe. Y también os digo que no sabéis dónde os estáis metiendo, porque vais a ser, en cuanto acabéis vuestros estudios, vais a ser los enemigos de la sociedad, los enemigos de vuestros familiares y posiblemente los enemigos de vuestros amigos. Pero es por una buena causa y por una buena razón, porque la sociedad no os va a querer, pero vosotros sí que os tenéis que querer mucho. La nutrición va en contra de la sociedad, va en contra del marketing, va en contra de muchas cosas, pero vale la pena, ¿eh? Os digo que no lo dejéis nunca y os pongáis a trabajar y no dejéis de estudiar, aunque acabéis, seguir estudiando. Empezamos el seminario de hoy, control, nutrición y control del test epigenético o control de la epigenética, y vamos a empezar explicando un poco la situación, qué es una prueba epigenética, qué es la nutrición y cómo se controla desde la nutrición la epigenética. Para empezar, la genética y la epigenética os voy a diferenciar un poco lo que es cada una de ellas. Especialmente os voy a explicar que desde hace algunos años se ha estudiado el mapa genético para descubrir, el objetivo era descubrir qué genes estaban repercutiendo en las enfermedades y en la salud de las personas, con el fin y con el hecho de poder manipular estos genes y que nos lleve hacia la salud. Actualmente el mapa genético ya se finalizó hace algunos años y no se ha podido realmente tener muy claro que los genes se puedan manipular de manera específica para afectar algún tipo de enfermedad, porque los genes son polisecuenciales, es decir, no solo trabajan sobre una parte, sino que un gen puede trabajar sobre diferentes partes de nuestro organismo. El objetivo de un gen, el único objetivo de la genética es la creación de proteínas. El ARN y el ADN se encargan de crear unos mapas genéticos, unos ARNs mensajeros, que luego van a ser leídos por los ribosomas en la célula y a partir de ahí se van a crear proteínas. Esas proteínas, según donde se encuentre la célula, va a convertiros en mejores ojos, mejor pelo, mejores uñas y mejor ombligo. Posiblemente os preguntéis, ¿por qué, si todos mis genes de mi organismo son los mismos, por qué cuando yo me hago un cortecito en la frente no me sale un ombligo? ¿Por qué si yo me hago un corte en un dedo del pie, por qué razón no me sale en el dedo del pie un dedo de la mano? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? Porque mis genes
a la hora de duplicarse y crear proteínas, lo está haciendo específicamente por el tipo de célula en la cual se está construyendo el gen, se está construyendo la proteína. Entonces, de esta manera, el que los genes no se puedan manipular como queremos, desde una parte, aunque ahora ya se trabaja con la corte-pega, con la función del cortar y pegar. ¿Ya estáis de nuevo aquí? Bueno, pues estaba comentando que los genes, la única función que tienen es la creación y formación de proteína. Y por esa razón, según donde mi célula se encuentre, en qué parte del cuerpo, la información genética va a cambiar. Tenemos aproximadamente unos 24.000 genes. Todos vosotros tenéis 24.000 genes. La genética es aquel mapa que estudia los genes de cada persona. Y la epigenética, el nombre epi, el prefijo epi del griego sobre, significa estudiar la ciencia que está sobre los genes, por encima de los genes. Desde hace aproximadamente Otto Warburg, 1938-46, que fue cuando ellos estuvieron estudiando la primera modificación de los genes con la teoría de Otto Warburg que estudiaréis más adelante. Es aquella que habla de que cuando una célula pierde la oxigenación en un 30%, su genética se modifica. A partir de ahí, Otto Warburg, sin darse cuenta, el efecto Warburg, sin darse cuenta, acababa de descubrir la epigenética. Si yo modifico el ambiente, modifico los genes. Y esa fue el principio, sin darse cuenta, como todo en la ciencia, ¿no? Por error, se dieron cuenta de que la modificación del ambiente modifica la secuencia y la expresión genética. De ahí la ciencia de la epigenética. Estábamos hablando de la información de la epigenética, de aquello lo que hace cambiar la expresión genética. Y fijaros que existe la nutrigenética y la nutrigenómica. Significa que hay genes que influyen sobre cómo tú digieres los alimentos y hay alimentos, que influyen sobre tus genes. Llamado nutrigenética, aquellos genes que influyen como tu cuerpo reacciona entre algunos alimentos. Por ejemplo, hay personas que son sensibles y si como, no sé, puedo comerme un chile, me puede sentar como un dragón o me puede sentar perfecto. Porque nuestros genes también van a repercutir en cómo yo puedo digerir un alimento. Por otro lado, mis alimentos influyen en mi genética. Y eso lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Llamado nutrigenoma o nutrigenómica. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Los factores que expresan los genes. Esto me he dado cuenta que vosotros estáis empezando actualmente a aprender estas cosas. Sois jovenzuelos todavía. Pero fijaros que hay 3 cosas que los alimentos, entre otras cosas, ¿vale? También los tóxicos modifican los genes. Pero los alimentos pueden llegar a cambiar tu genética. La prueba está en que cuando hay, luego lo vamos a ver un poco rápido, cuando hay una familia y hay 2 niños que son gemelos, idénticos, ¿vale? Que han nacido del mismo óvulo, uno me lo llevo a México y otro me lo dejo en España y dentro de 10 años los vuelvo a reunir y son totalmente diferentes, porque el ambiente donde han crecido es diferente. Si encima me lo llevo a la India y otro me lo llevo a Estados Unidos, posiblemente no se parezcan en nada. Eso es el ambiente genético. Por eso sus genes, siendo idénticos, se expresan de manera diferente. Los genes se modifican mediante no voy a profundizar mucho porque es un poco pesado, pero sobre la metilación y la acetilización. Cuando un gen se metila, se cambia, se enmudece y cuando se produce una acetilización, la histona se desenrolla. Lo vamos a ver rapidito para no aburriros. Esto es lo que os comentaba antes. Los genes, siendo iguales, llamados gemelos, los gemelos que aparecen del mismo óvulo, esos genes, esos gemelos, si los cambio de lugar, los hago irse lejos uno del otro,
con los años se van a ir diferenciando, aunque su genética es la misma, ¿verdad? No sé si en vuestra clase tenéis algún gemelito o alguna gemelita, pero si es así, porque están juntos, se van a parecer. Pero el día que ellos se separen, porque tengan algún tipo de diferenciación, se tengan una pareja, un novio, una novia o una mujer y tengan que alejarse uno del otro, empezaréis a ver que se van a ir diferenciando físicamente. Por lo tanto, los genes se modifican por su expresión epigenética. Es decir, cuando yo me separo o me alejo y cambio mis genes, cambio mi ambiente. Como he comentado antes, tenemos 24.000 genes aproximadamente. Con esos 24.000 genes se construyen 98.000 proteínas. Y de esos 24.000 genes, solo el 10% se expresan diariamente, ¿verdad? Y vais a decir, ¿y para qué sirven el resto de genes si no se expresan? Bueno, cuanto vosotros cambiéis de lugar o vayáis a vivir en México, a lo mejor donde estáis viviendo hace temperatura agradable, ahora a lo mejor todavía vais con manga corta, hace calorcito, perfecto, pero si ahora cualquiera de vosotros se fuera al Polo Norte, se pondrían en marcha con el paso de los tiempos y con vuestras generaciones posteriores, se pondrían y se expresarían otros genes. Por lo tanto, los genes se van a ir apagando y encendiendo según el ambiente en el que estén. Estos 24.000 genes, muchos de ellos que aunque no se expresen diariamente, sí que se expresan de manera oculta, se llama genética oculta o genética oscura, que hace unos años pensaba que eso eran inútiles, también sirven para muchas cosas. Como yo digo, no importa la receta ni la comida, solo importa el chef para un buen plato. Yo puedo tener unos buenos genes, yo puedo tener una buena genética, pero si no hago las mezclas adecuadas, si mis genes no se expresan de manera adecuada, si yo os doy una cantidad de ingredientes y os digo hacerme una comida y os doy la receta y os doy los ingredientes, cada uno va a hacer la comida de una manera diferente. Pues uno pensará que es mejor ponerle más sal, otro pensará que es mejor ponerle más zanahoria, otro cambiará y pondrá otro tipo de cantidades diferentes. La misma receta, con los mismos ingredientes, cada uno de vosotros la va a hacer de una manera diferente. Porque lo que cambia es la epigenética, la expresión en que vosotros le estáis dando a la receta. Por lo tanto, aunque tengáis unos genes, vais a hacer lo que el ambiente os rodee. ¿De acuerdo? Tener eso claro. Porque eso se llama epigenética. Es el rol de vosotros. Según de lo que os rodeéis, según con quien os juntéis, según lo que comáis, vuestra genética se va a expresar de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros tenéis alguna pequeña duda, apuntárosla y luego al finalizar voy a responder cualquiera de vuestras preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué es un tag? En inglés es etiqueta y significa etiquetas epigenéticas. Ya hay mucha información, esto es de 2018, donde nos explican cómo la epigenética, la nutrición, está relacionada directamente con las etiquetas de nuestro ADN, aquellas etiquetas que nosotros comemos y que modifican nuestro ADN, modifican nuestra genética. Por ejemplo, si cualquiera de vosotros, ahí en primera línea veo un chico y una chiquita aquí muy interesante, están las dos ahí aprendiendo y escuchando muy atentos, muy bien, sí señor, me saludo, para que veas que estoy atento, ¿eh? Si yo a ella le doy todos los días de comer tortillita de carnitas y a él le doy pozole, todos los días le doy lo mismo, posiblemente alguno de ellos le coja manía a la tortillita y manía al pozole. Porque tenemos y estamos obligados a comer diferentes tipos de alimentos porque cada uno expresa en nuestro organismo unas vitaminas, unos minerales, por supuesto unos macronutrientes que vais a aprender y que por lo tanto los macros, las vitaminas y los minerales van a actuar sobre nuestros genes. Para que os deis cuenta lo importante que es o que va a ser vuestra profesión de nutrición.
porque vais a ser capaces, dándole a vuestros pacientes, amigos y familiares, la posibilidad de expresar su genética hacia un lado positivo de la salud o hacia un lado negativo de la salud. Actualmente yo trabajo con la epigenética desde hace, con pacientes, tengo como unos 500 pacientes hechos en pruebas epigenéticas y he detectado que hemos sido capaces de frenar enfermedades genéticas, frenarlas e incluso en algunas de ellas ralentizarlas hasta casi hacerlas ir hacia atrás. Hemos actuado y seguimos actuando para la prevención del Parkinson, para la prevención del Alzheimer, para trabajar con esclerosis múltiple, incluso para intentar prevenir la enfermedad del cáncer. Porque todo eso es posible, porque se sabe científicamente, luego os voy a dejar artículos científicos para que lo podáis sopesar y confirmar esta información. Los genes son los culpables de que se modifiquen, se muten las células, produciendo enfermedades crónicas e incluso el cáncer. Por lo tanto, la importancia que vais a tener en vuestro trabajo va a ser grandísima, brutal. Lo llamamos en España súper, porque si sois unos buenos nutricionistas, le vais a ayudar a muchísima gente a no enfermar. Olvidaros del nutricionista, como yo llamo, de jamón, york y queso. Olvidaros de ese tipo de nutricionista. Ese tipo de nutricionista se ha quedado fuera de juego. Ese tipo de nutricionista ya no es un nutricionista actual. Aquel que solo se encarga de que una persona pierda 4 kilos, 8 o 15. Eso ya no es funcional. La nutrición tiene que ir enfocada hacia la salud del paciente. Y si se consigue una salud del paciente, estamos consiguiendo que ese paciente vaya a un peso perfecto, sea ganancia o pérdida de kilos, y que su salud le alargue la vida, longevidad, ante todo. Entonces, imaginaros la responsabilidad que tenéis de que podáis hacer que la gente sea más longeva o menos longeva, si ellos quieren, claro, por supuesto. Sabéis, y si no lo sabéis, os lo voy a decir yo, que México es uno de los países con mayor tasa de diabetes y con mayor tasa de obesidad del mundo entero. En México están luchando con los americanos, con la dieta americana, dieta estándar americana, contra la enfermedad de la diabetes y contra la obesidad. Y Estados Unidos, durante muchos años, está compartiendo ese, entre comillas, primer puesto en obesidad infantil. Por lo tanto, vosotros que estáis aquí y que tenéis la suerte de estar estudiando nutrición, ya tenéis que estar, no voy a preguntar a nadie esto directamente, pero ya tenéis que estar evitando los refrescos y los bollos. Yo sé que duele mucho lo que estoy diciendo para muchos de vosotros. Tenéis que estar evitando los refrescos y los bollos. ¿De acuerdo? Tenéis que dejar de ser el país del mundo con mayor tasa de obesidad y con mayor tasa de diabetes. Eso no está bien para México. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en México, lindo y querido, tenéis que tener buena cantidad de salud, buena alimentación. Esto que os estoy enseñando en la lámina se llama metilar un gen. Y metilar un gen es acallar, ocultar. Para que lo entendáis, la genética es un libro gigante lleno de capítulos. Y hay un ribosoma que se encarga de leer los capítulos de la genética. Y voy leyendo capítulo y digo, mira, este libro trata sobre la retina del ojo. Por lo tanto, voy a construir una retina de ojo. Otros genes van a empezar a leer sus capítulos y dicen, esto es la uña del pie derecho. Porque si le pongo la uña del pie derecho en el pie izquierdo, va a andar para los lados, ¿no? Entonces, lo que hago es que le pongo la uña del pie derecho en su pie derecho, el ombligo se lo pongo siempre en el lugar adecuado, no se lo pongo en la frente, y voy a trabajar con un orden genético. Cuando yo no me interesa que se lea una página de ese libro genético, yo la página la oculto o la arranco. Eso se llama metilar un gen. Callarla, ocultarla o borrar esa página. Si yo lo que quiero ocultar es un gen que me está diciendo que tiene que multiplicarse de manera rápida y descontrolada una célula,
estoy tapando y ocultando un oncogen. ¿De acuerdo? Imaginaros que yo me vengo a clavar un clavo en la pared para poner un cuadro y me pego en el dedo. En ese momento me hago un golpe y me hago un corte. Rápidamente mi organismo, los genes, ponen y activa la multiplicación celular para tapar esa herida. De repente me pongo a construir células nuevas a una gran velocidad. Eso está programado en mis genes, pero llegará un momento que cuando ya se haya completado la reparación, se tiene que parar. También está dentro de la programación genética. Y eso lo realiza un gen mediante la metilación. Al metilarlo, lo hago borrarlo o apagarlo. Y al no metilarlo, lo pongo en marcha. Eso se llama la expresión genética. Imaginaros que yo digo una frase. No me gusta las tortillas mexicanas. Imaginaros que yo le pongo, al final de la frase, le pongo en el no. Fijaros, se quedaron todos locos, hasta me pusieron el icono. Imaginaros que le pongo una coma detrás del no y digo, no, me gustaron las tortillas mexicanas. Es decir, poner una coma puede cambiar el significado de una frase. ¿Cómo os gustan las tortillas? Ya veo, ya me estoy dando cuenta de que con quién me estoy jugando las castañas. Entonces, el hecho de que yo ponga una coma, estoy metilando la frase. ¿Lo entendemos? Lo que es metilar es cambiar el sentido con una sola coma. Yo no estoy modificando los genes, yo no estoy cambiando la expresión genética, yo no estoy borrando un gen. Lo que le pongo una coma o un punto y de esa manera estoy metilando la frase y de ese modo estoy cambiando el sentido de la frase. ¿De acuerdo? Eso se llama metilar. Por eso hay dos vitaminas muy importantes, eso que no se os olvide a partir de ahora teneros en vuestra cabeza, porque os va a servir para el resto de vuestro trabajo. Hay dos vitaminas que metilan los genes para la formación de los glóbulos rojos. Y es la vitamina B9 y la vitamina B12 en forma metilada. Metilfolato y metilcobalamina. ¿De acuerdo? Esas dos formas metiladas se expresan directamente en los genes para la formación de glóbulos rojos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Fijaros el montón de info porque os va a servir mucho, ya os acordaréis de mí. Luego está la acetilación. La acetilación es que los genes están enrolladitos. ¿Alguien se acuerda del cromosoma X y el cromosoma Y? Vale, os voy a dar una noticia. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama la chica tan inteligente que me hace con el dedo así? Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Pues fíjate lo que te voy a decir. Cuando una persona, el cromosoma X y el cromosoma Y, toda la historia de la humanidad le han echado la culpa al sexo del niño, a la mamá. Antiguamente decían, me tienes que dar un varón, y le culpaban a la mamá de que era varón o era hembra. Bueno, pues científicamente se sabe que la predisposición del sexo está en el padre, no en la madre. Porque la mamá es XX y el papá es XY. Por lo tanto, si el que llega y fecunda el ovulito es una X, será una niña. Y si el globulito que fecunda es una Y, será un niño. Por lo tanto, la culpa, entre comillas, de que salga un niño o una niña, no la tiene nunca la mamá, la tiene el papá. Entonces, eso es un cromosoma y el cromosoma va enrolladito en una espiral. Acetilar es desenrollar el cromosoma para que yo pueda metilar uno de ellos. Yo siempre hago la comparativa. Si yo tengo una bolita de lana que yo he enrollado y yo quiero utilizar una parte de las que están dentro de la bolita de lana, tendré que desenrollar la bolita, ¿no? Si no, ¿cómo voy a cortar un trozo de dentro? Vale, pues desenrollar la bolita es acetilar una histona
que es la que se encarga de enrollar los genes. Aproximadamente cada uno de vuestros genes mide 2 metros de largo. Si yo desenrollo un gen que es microscópico, es nanoscópico, si yo desenrollo un gen, mide 2 metros, 1,8 centímetros. ¿De acuerdo? 1,8 centímetros, casi 2 metros. Imaginaros cómo está de enrolladito el gen. Y si yo quiero tocar una parte del gen, ¿cómo lo expreso? Si está enrollado. Para eso se encarga la acetilización. Acetilar es desenrollar una histona, una bolita de gen. ¿Vale? Entonces, tenemos metilación, tenemos acetilización. Y los dos se encargan de expresiones genéticas. Acetilar las histonas, porque cada una de esos rollitos van enrollados en una bolita de lana, en este caso en una proteína llamada histona. Si yo quiero modificar un gen, yo quiero expresar un gen enrolladito, lo tendré que desenrollar. ¿De acuerdo? Ahí veis que los grupos acetilos, como la acetilcisteína, es un acetil que modifica directamente una histona. ¿De acuerdo? La importancia del nutricionista, todos los que estáis ahí, entre ellos Isabel, va a tener que enseñar a su gente, a sus pacientes, cómo tiene que metilar y acetilar sus genes para estar sano. Olvidaros del nutricionista de jamón, york y queso. Olvidaros del nutricionista de tortilla de carnitas. Ya se acabó eso. Ya no hay que quitarle a la gente la comida. Hay que darle alimentación saludable. Se acabó de pasar hambre. Esos son los nutricionistas de hace 40 años. Actualmente no se cuentan por calorías, sino por nutrientes. Si le doy los nutrientes correctos, van a tener sus calorías correctas. ¿De acuerdo? La errónea nutrición evita la metilación y, por supuesto, no se pueden acetilar las histonas, de manera que no se pueden expresar adecuadamente los genes. ¿De acuerdo? Para que ocurra algún milagrito de estos que ocurre en la ciencia, tiene que acetilarse una histona y a la vez metilar un gen. Las vitaminas metilan los genes y los grupos acetilos modelan la cromatina. La desnutrición desequilibra la genética. Eso es algo que todos los que estáis ahí se os tiene que meter en la cabeza. La importancia de vuestros estudios van a ser capaces de trabajar directamente con la expresión genética de vuestros pacientes. Hay un artículo en el 1993, no hablo de ayer, ya hace aproximadamente 20 y tantos años, donde dice la expresión genética regulada por las vitaminas y la diferenciación inducida a la inhibición de la mutación en células cancerígenas. Estamos hablando de la relevancia de la prevención del cáncer en los genes mediante las vitaminas. Fijaros qué bonito es el trabajar directamente con la epigenética. Las vitaminas, por ejemplo, como la vitamina B12, ya veis que pongo ciano o metil. Actualmente la medicina comparte el ciano-cobalamina. Yo aconsejo que estudiéis el metil-cobalamina. La vitamina B9, que la medicina actual da ácido fólico, yo os recomiendo que estudiéis el metilfolato. La vitamina D expresada en la totalidad de los receptores celulares del VDR. Fijaros, la vitamina D se encuentra en todas menos en una. En todas menos en una célula de vuestro cuerpo. Y los receptores normalmente están en la membrana externa celular. Los receptores de vitamina B se encuentran en el interior del núcleo. Están dentro de la célula. Y todas las células, menos una, tiene receptores de vitamina D. Si alguno quiere saber cuál es la vitamina que no tiene receptores de vitamina D, se llama eritrocito o glóbulo rojo, porque no tiene núcleo, no tiene genoma. ¿De acuerdo?
Entonces, todo el resto de células de nuestro cuerpo contienen receptores de vitamina D. La vitamina C para la hidroxilación del colágeno, entre otras cosas, ¿no? Y la formación de glóbulos blancos y la antioxidación de los radicales libres. La vitamina B3, la niacina, que se encarga en la reparación del ADN y en la formación y combustión del ciclo de Krebs para la formación de azúcar, transformación de azúcar en energía. ¿Alguno de vosotros sabéis cómo se llama la energía? ¿Algunos de los que están ahí me pueden decir el nombre de la molécula base energética de vuestras células? ¿O aún no ha habitado eso? ¿Lo sabes? Isabel lo sabe. ¿Cómo se llama? Es una caloría. No, la caloría es la base energética. Pero ¿cuál es la química energética? La moneda energética básica que tu cuerpo utiliza para formar energía. Adenosín trifosfato, sí señor, dale un premio a ese chico o chica, no sé quién ha sido. La adenosina trifosfática, o adenosín trifosfático es la base energética. Y eso se forma con vitamina B3, niacina, con vitamina B2, riboflavina. ¿De acuerdo? Es decir, mirad la importancia de las vitaminas y fijaros lo importante que es tener vuestra nutrición correcta. Y ya para no enrollarme mucho más y finalizar un poco el seminario, deciros que la alimentación es mucho más que ganar o perder peso, que la salud está por delante siempre del peso. No os centréis en que las personas ganen o pierdan peso, no es el foco. Vuestro foco tiene que ser que estén sanos y seguro que si les sobran kilos van a perder y seguro que si les necesitan peso lo van a ganar. Pero siempre desde la nutrición saludable y correcta. No os centréis en dieta hipocalórica, como decía Isabel. La caloría no es lo más importante. Por supuesto que es importante, ¿vale? Porque imaginaros, un esquimal consume diariamente entre 8.000 y 10.000 calorías. Fijaros, un esquimal consume diariamente entre 8.000 y 10.000 calorías. ¿Alguno de vosotros sabe dónde consigue un esquimal los carbohidratos y los azúcares? Porque en el Polo Norte no crece ni la fruta, ni los cereales que os tomáis por el desayuno, ni por supuesto aparece la lechuga, el tomate. No va a aparecer nunca eso en un esquimal, en un Polo Norte. ¿Cómo consiguen entonces comer carbohidratos los esquimales? ¿Alguien lo sabe? ¿En suplementos? No, pues los esquimales llevan como 20.000 años ahí y nadie les vendió suplementos. Menos mal que no se enteraron, porque si se enteran que nadie le vendió suplementos se me mueren. No. Los esquimales no consumen carbohidratos. Los esquimales viven de la víscera y de la sangre de los animales que cazan. Y de ahí consiguen sus vitaminas y sus minerales, y de ahí consumen sus calorías, de la grasa de la foca, de la grasa del oso. Y de ahí pueden conseguir 8.000 calorías más grasa, más proteína para vivir. Pero ningún esquimal va a consumir 1 gramo de azúcar, ni un carbohidrato. Porque no lo van a llegar a conseguir de ningún lado. La temperatura media en el Polo Norte es menos 41 grados. ¿Vale? Por eso necesitan consumir 8.000 calorías. En cambio, en vuestro país, en México, las calorías medias de una persona está entre 2.400 y 2.700 calorías. Si alguien se come 8.000 calorías en México, le coge una cosa mala, ¿verdad? En un día, me hablo. Claro, no necesitamos consumir energía para mantener temperatura corporal, cosa que el esquimal sí. Hay que cuidar y cubrir los básicos proteicos y vitamínicos y minerales. Que nadie crea que puede vivir sin vitaminas o que alguien crea que puede vivir sin minerales
o que crea que puede vivir sin grasitas. ¿De acuerdo? Saludable, claro. Ahí no nos entra el bacon y las hamburguesas, eso no entra en la dieta saludable, ¿eh? Que ninguno se ponga contento porque dije eso. Ninguno debe de consumir esas famosas hamburguesotas llenas de aceites y de grasa quemada. Es importante tener claro que necesitamos unas vitaminas para metilar y para acetilar un gen y que por lo tanto la nutrición es la que se encarga de expresar de esos 98.000 proteínas las correctas para que estéis y crezcáis en suficiente salud. La gestión de la metilación y de acetilar correctamente los genes lo tienen los alimentos. Y la gestión correcta de la hidroxilación del colágeno. Vosotros estáis jovencitos, todavía tenéis mucho colágeno, pero vuestros profesores ya empiezan a faltarle algún colagenito. Ya tienen que irse a la tiendita, a comprarse la cremita que pone con colágeno. Y rica en vitamina C. ¿Vale? Bueno, pero fijaros, la mayor cantidad de colágeno lo vais a consumir y lo vais a encontrar en el caldito de huesos, en el colágeno animal. ¿De acuerdo? Entonces yo ya les voy diciendo a las profesoras que el milagro de la juventud de Cleopatra estaba en ya no consumir leche de burra, sino en tomar caldito de huesos. Ya se lo digo para aquellas que quieran mantenerse toda su vida jovencitas. Y mucha vitamina C. La correcta hidroxilación, que se encarga de crear colágeno y que tengamos juventud perpetua, se encarga la vitamina C y el colágeno. ¿De acuerdo? Y para dejaros un poco ya que llevamos como 45 minutos de la seminario, os he dejado aquí, he dejado 4 estudios científicos donde hablan y confirman de la importancia de la nutrición para la expresión genética y para la modificación en plan positivo de vuestros genes. Imaginaros un ensayo aleatorio el 13 de enero del 2023, donde habla de la dieta enriquecida con antioxidantes sobre la expresión genética del estrés oxidativo y de la inflamación. Un ensayo controlado aleatorio. Los efectos de la suplementación con vitamina D sobre los perfiles metabólicos y la expresión genética de la insulina y el metabolismo lipídico de las candidatas infértiles. Fijaros, ¿cuántas? Ahora sois muy jovencitas. Las mujeres que tienen ovario poliquístico, y se sabe que la deficiencia de vitamina D favorece la formación de quistes en los ovarios. ¿De acuerdo? La deficiencia de vitamina D crea perfiles metabólicos que facilitan la expresión de la insulina y, por lo tanto, la formación de quistes en los ovarios. Esto es otro estudio, otro ensayo que se hizo en el 2018. Otro ensayo donde habla de la revista neurológica de la JAMA, el 1 de agosto de 2018, habla de uso de vitaminas y suplementos dietéticos por pacientes con esclerosis múltiples. Yo os puedo decir por experiencia propia que he tratado con enfermos de esclerosis múltiples, con enfermos de EM, y la mejora que han tenido con una suplementación correcta de vitaminas. Y para acabar, un estudio que se realizó en psiquiatría y neurología en el 2015, donde habla de la deficiencia de tiamina, vitamina B1, en los enfermos de enfermedad lateral esclerosis amiotrófica, ¿vale? Lo que se llama la enfermedad esclerosis múltiple. Perdón, la esclerosis amiotrófica. La ELA, famosa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros la importancia que tenéis a la hora de estar estudiando, porque lo que estáis estudiando puede cambiar la salud del mundo. Y no estáis ahí solo para que la gente venga a buscaros, para perder 4 kilos o para ganar 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si alguno de vosotros tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto, estoy a vuestra entera disposición para cualquier tipo de pregunta que tengáis. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta al respecto?
¿O Yo, quedó Dígame. esta pregunta relacionada en una mujer durante el embarazo. Ujú. ¿Cómo pueden los cambios en la dieta durante el embarazo afectar la salud del futuro bebé a través del mecanismo epigenético? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fijaros cuando a una mamá está o su doctor o ginecóloga da cuenta o se dio cuenta de que estaba en estado, estaba embarazada, rápidamente se le suplementa con ácido fólico, ¿verdad? Porque Sí. se sabe, aquí las profes que son mamás sabrán que rápidamente el ginecólogo les receta bueno, en cada país es diferente, pero se les receta ácido fólico, porque se sabe que la falta de ácido fólico puede traer deficiencias en el tubo neural del feto o del embrión. Fíjate cómo se expresan los genes, como he dicho antes, la vitamina B9, el metilfolato o el ácido fólico, en este caso el metilfolato, se expresa directamente en los genes que se encargan de la formación del bebé en su tubo neural, en lo que será después su cerebro y su espina. Fijaros lo importante que es, porque cuando una mamá no se cuida su nutrición, cuando una mamá hace caso omiso a lo que dicen los doctores, normalmente tienen pues problemas en su placenta, una placenta envejecida, puede venir un bebé antes de tiempo, puede venir un bebé con deficiencias, puede venir con deformaciones. Se sabe que desde que a las mamás se les ha controlado la nutrición, el control de la glucosa, el control del ácido fólico, se sabe que se han evitado malformaciones de fetos desde que el hombre se dio cuenta de que las vitaminas y muchos alimentos eran capaces de expresarse genéticamente en sus bebés, en los bebés de los chavalitos. Eso sigue ocurriendo a una vez que ya ha nacido el bebé, ¿verdad? Y tiene que seguir cumpliendo las expresiones genéticas gracias a la leche materna, rica en grasitas, en vitaminas y en minerales, ¿de acuerdo? Se sigue controlando la expresión genética del bebé, de la epigenética con su nutrición. ¿Ok? Es más, yo tengo bastantes, la cantidad exactamente no la sé, pero varias mamás que antes, porque tenían problemas para quedarse embarazadas, antes de tener su bebé, vinieron para controlar su expresión genética, para saber la causa por la cual no se podían quedar en estado. Y básicamente era una deficiencia vitamínica. Cuando hemos conseguido poner sus vitaminas en su lugar, y sobre todo las vitaminas que metilan los genes y que hacen que se expresen correctamente, las mamás han quedado en estado. Lo ideal, fijaros vuestra importancia, que yo sé que actualmente no sois conscientes, pero con el paso de los años os daréis cuenta de que si a las mamás se les llevara al embarazo con una función correcta de todas sus vitaminas, minerales y ácidos grasos, los bebés serían super bebés. Y no, aún todavía, al día de hoy, nacen niños con problemas de salud innatos. ¿De acuerdo? Incluso con preferencias. Es decir, puede venir predispuestos a esos niños cuando sean más mayorcitos, que por eso algunos niños con 7, 8, 10, 12 años tienen prediabetes o diabetes. La predisposición viene desde el embarazo, incluso desde la primera fecundación del cigoto. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Esas mentes inquietas. ¿Alguna otra pregunta? Yo, a ver, ¿qué es la nutrigenómica y cómo puede ayudar a personalizar planes de alimentación para prevenir enfermedades? Claro, mirad, vamos a la lámina donde más o menos nos lo estaba, vamos a ver, donde aparece la diferencia entre la nutrigenómica y la nutrigenética. Voy a compartir la pantalla y así a la vez os lo explico. Una manera muy visual de mirar. Fijaros, se cargó la pantalla, ¿no? ¿La estáis viendo?
Sí. Vale. La nutrigenética es tus genes, cada uno de vosotros, vuestros genes influyen cómo la comida os afecta. Porque hay algunos de vosotros que no podéis en ningún caso comer algún alimento porque os sienta fatal. Pero fatal. Es decir, yo me pruebo esto y me pongo malísimo. Me entran calores o me entran vómitos o quién sabe, ¿no? Incluso yo he hecho pruebas con personas donde un tipo de alimentación les hace que se dispare su nivel de glucosa en sangre sin consumir azúcar. Os va a extrañar, pero yo soy capaz de darle a una persona una pechuga de pollo y esa pechuga de pollo poner la glucosa en 130. Y me podéis decir, pero si el pollo no tiene azúcar, pero no asimila correctamente ese alimento. Y eso altera su sistema inmune y hace que desde tu hígado el cortisol eleve la insulina. La nutrigenética es aquella alimentación a la cual tú vienes predispuesto a asimilar de manera correcta o incorrecta. Y la nutrigenómica es la nutrición que es capaz de cambiar la expresión de los genes. Que lo que hemos dicho antes, si yo consumo vitamina B9, voy a cambiar una expresión genética en las embarazadas para que no tengan sus bebés problemas y deficiencias en el tubo neural. Eso es nutrigenómica. Y la nutrigenética es lo que mis genes son capaces de asimilar. Y no asimilará lo mismo el chico que está en la primera fila con Isabel, con la chica que está en el otro lado, ¿verdad? Porque no me acuerdo de todos los nombres porque no me lo habéis dicho. Entonces, de esa manera, una cosa es la nutrigenética y otra la nutrigenómica. Las dos importantísimas. Fijaros, en las pruebas epigenéticas que yo realizo en España, cuando tengo la prueba en la mano, yo sé qué alimentos esa persona les va a sentar mal y qué alimentos va a hacer que su organismo se ponga a funcionar correctamente. Y eso se hace desde la epigenética. Hay alimentos que esa persona no va a asimilar y le va a sentar muy mal. Y puede ser desde el pollo, el brócoli, el cacahuete o cualquier alimento. Cualquier alimento a una persona específicamente le puede sentar mal. Eso no significa que a partir de ahora no comáis brócoli, que yo os he pillado todo es el truco, ¿verdad? No me malinterpretéis las palabras. Es decir, el brócoli en muchas personas es saludable, no en todas. ¿De acuerdo? En cambio, también pasa con el pollo, el cacahuete o cualquier otro tipo de alimento. Eso diferencia la nutrigenética de la nutrigenómica. ¿Alguna preguntita más? Sí. ¿Cómo se ve una dieta epigenética? Mira, me gustaría que cuando preguntarais dijerais vuestro nombre, ¿eh? Y que así pudiera... Julia. Julia, muy bien, dime. ¿Cómo se ve una dieta epigenética? Un menú. Te oigo muy lejitos, dime, alguien me lo diga más me lo diga a la oreja. ¿Cómo se ve interpretado en un menú una dieta epigenética? Muy bien, se interpreta porque como la prueba, el test epigenético nos dice cuántos alimentos y qué alimentos puede consumir este paciente sin que le sienta mal. Aparte, la prueba epigenética nos está diciendo si le falta vitamina B9, si le falta vitamina B12, si le falta retinol, vitamina A, o si tiene una deficiencia de sodio, de potasio, de hierro. Y fijaros en algo muy interesante. Las personas tienen 3 conductos, ¿vale? 3 compartimentos. Todos tenemos 3 compartimentos. Julia, Isabel, Flor, todas tienen 3 compartimentos. Yo también, ¿eh? El primero es el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. El segundo es el circuito sanguíneo, desde un capilar hasta el dedito del pie más chiquito. Y el tercero es el grupo de células. Yo tengo que hacer llegar desde el primer compartimento la digestión hasta la sangre. Y después, desde la sangre, lo tengo que hacer llegar a la célula. No siempre ocurre. La prueba epigenética nos dice qué está llegando a la célula y no a la sangre. Yo me he encontrado pacientes con una cantidad grandísima de vitamina B9 en la sangre y no llegarle
a su célula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estaba consumiendo ácido fólico, cuando el único tipo de vitamina B9 que puede asimilar este tipo de persona es el metilfolato, es decir, la B9 en forma metílica. Entonces, en la prueba epigenética hacemos una dieta según lo que nos dice el estudio. Si el estudio nos dice que esa persona no asimila el ácido fólico porque tiene en sangre gran cantidad pero no tiene en célula, sabemos que tenemos que suplementarle con metilfolato. Si nos dice que esa persona tiene mucho hierro en la sangre pero no tiene el hierro en la célula, es porque el sulfato ferroso que está dándole el médico no es asimilado y hay que darle un bisglicinato de hierro. ¿De acuerdo? Es decir, no todas las formas nutricionales llegan a pasar desde el primer conducto o el primer lugar hasta el segundo, que es la sangre, y el tercero, que es la célula. Y cada persona es diferente. Por eso la prueba epigenética es personalizada. ¿De acuerdo? Muy bien, queda clarísimo. ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, señor Santiago, por el tiempo que nos dedicó. Está muy interesante toda la información que nos dio. Y le voy a pedir a Flor que me haga el favor de mandarle el agradecimiento de parte de nuestra dirección académica de la universidad. Le agradezco muchísimo el tiempo y pues un aplauso para usted. De nada. Ha sido un placer estar con vosotros, con tan simpáticos. Y como tengo un gran cariño a México, pues daros las gracias por recordaros de mí. Y si alguno de vosotros tenéis intención de verdad acabar vuestra carrera y ser grandes nutricionistas, pues acordaros un poquito de Santiago, ¿verdad? Que aquel que os explicó este rollo genético y epigenético y que de alguna manera algo hizo en vosotros. Un fuerte abrazo para vosotros también, muy grande, desde España. Muchas gracias. Hasta luego.